Hola, Pastor Silva, ¿cómo está? bien, Pastor Ernesto, un gusto escucharlo. Qué bueno. Qué ¿Cómo bueno. está? Bien. Acá le escuchamos, él le escucha bajo. A ver, sí, A ver, ahí sí está hola, como, hola. ahí está bien, como cañón. Gracias, mi pastor. Estoy aquí escuchando la transmisión de la radio también. Qué bueno, mi pastor. Bueno, la verdad que queríamos tener un enlace con usted. Usted pronto será el orador de el Zoom pastoral que nació para ministrar pastores, donde hay pastores de diversas naciones, también de acá del sur de Chile. Y bueno, usted va a ser el próximo predicador que va a estar ahí. En este tiempo es un tiempo de mucha angustia, también hay mucha depresión, hay muchos pastores que están con depresión. Tenemos noticias, hay muchos pastores que han cerrado sus iglesias, bueno, en casos más extremos algunos llegando al suicidio. Se han sentido, ¿cierto?, de alguna manera afectados con esta pandemia. Damos gracias al Señor por todos los siervos del Señor que siguen ahí trabajando en la obra del Señor. Pero este es un tiempo muy difícil, Pastor Ernesto. Queremos conocer su apreciación. Hace poco estaba viendo las noticias, hay una gran cantidad con crisis de pánico, ansiedad, estrés, depresión en nuestro país y necesitamos que pronto se abran las iglesias. Pastor Ernesto, Dios lo bendiga. Bueno, gracias, Pastor Daniel, por la oportunidad que ustedes me dan de escucharlos y tener la oportunidad también de saludar a los auditores de la emisora. Estoy muy contento, han hecho ustedes un muy buen trabajo con plenitud y naturalmente, a pesar de las restricciones que hay en este momento por la pandemia, ustedes han podido seguir adelante con su proyecto de radio que ha sido realmente una bendición para mucha gente. Así que estoy feliz y agradecido a Dios por la oportunidad de tener también este espacio para compartir en esta entrevista una palabra de fe en medio de estos días de crisis. Pastor Dani. Sí, Pastor Ernesto, bueno, la última resolución del gobierno eran cinco personas dentro del templo. Nosotros estamos conscientes de lo que está sucediendo, de la crisis sanitaria, del virus, de la pandemia, pero es un poco ridículo esto de 5 personas cuando hay templos que tienen capacidad para 10.000, 5.000. Entonces, no se maneja. Yo estaba viendo en los Estados Unidos, Sí. la iglesia siguen funcionando con aforos, con el distanciamiento social. Incluso hay estados, como el estado de Luisiana, donde no usan mascarilla. ¿Entiende? Entonces, pero acá en Chile se restringe mucho y la iglesia evangélica siempre ha sido discriminada, guardando las proporciones y entendiendo que sí la crisis es real, que sí hay un virus, pero hay una gran necesidad espiritual. ¿Qué me dice de eso, Pastor Ernesto Silva? Bueno, ustedes siempre me habrán escuchado en otros tiempos, hace, no sé, pues cantidad de años atrás, que vengo repitiendo lo mismo sobre la salud mental de Chile. Sí. Es un problema serio. Acá hay un 20% de gente que están en estados depresivos. Tenemos un 1% de esquizofrénicos paranoides, que son los peores de todos los locos. O sea, qué sé yo, estamos hablando de unos 180.000 chilenos que son esquizofrénicos y que ni siquiera están diagnosticados como tal. Por eso es que de repente hay locos que actúan. Ustedes lo ven hoy día en la calle, la gente con una cantidad de ira terrible en el alma, golpeándose, matándose, asesinando gente. Esta cuestión son estados mentales muy enfermizos en este país. En otras partes es peor seguramente, porque mientras más gente hay, mayores son las posibilidades de que la gente esté enferma de la cabeza. Claro. Por eso el tema de la salud mental tiene un gran paliativo y naturalmente una sanación cuando la gente acude a Cristo y que sabemos que es el único que puede arreglar esos estados mentales. Así es que es tremendamente necesario volver cuanto antes a tener cultos, reuniones. Necesitamos esta cuestión presencial. Así claro. Que estoy escuchando con mucho agrado su comentario. Sí, pastor.
Sí, pastor. Bueno, nosotros hemos sido testigos. Yo creo que ha subido esto de la enfermedad mental acá en Chile y la iglesia tiene una palabra que dar en este tiempo. Gracias a Dios, como decía usted, tenemos la radio, tenemos los medios, pero esto de presenciales de estar ahí presentes, ¿cierto? Es tan necesario, la gente necesita tanto oír una palabra del Señor. Bueno, tenemos muchas... Claro que sí. Le escucho, pastor. Sí, sí. No, eso es lo acertado. Así que rogamos a Dios que en su misericordia nos permita lo más pronto posible volver a encontrarnos en la casa de Dios con todo el pueblo del Señor. Sí, pastor. Pastor, bueno, usted tiene muchos amigos en otros países, se ha comunicado con algunos de ellos, tiene datos de algunas naciones, ya no solo de la prensa, sino de algunos pastores que conozca. Sí, mira, casualmente hace 2 días atrás estuve en contacto, me llamó muy gentilmente un pastor amigo de la ciudad de Elizabeth en New Jersey, eso está pegado a Nueva York, en Estados Unidos. Y le preguntaba, ¿y ustedes cómo están haciendo? Y me comenta de que están teniendo 3 reuniones los días domingo con un grupo, el salón de ellos tiene una capacidad para unas 500 personas. Entonces dice que con el aforo permitido, 100 personas por culto, les anda bien. Así que técnicamente se reúnen casi todos en 3 cultos diferentes. Eso ha sido una buena alternativa. Me dice que en el interior de los cultos usan mascarilla, pero que cuando la gente anda por la calle anda sin las mascarillas, y que los cultos han sido autorizados, y en otros estados de Estados Unidos la normalidad ha vuelto a ser real. Y le preguntaba, ¿y no tienen miedo de los contagios? Y él me dijo una cuestión que también la leyó en la prensa norteamericana. Me dijo, aquí en Estados Unidos nadie habla del coronavirus, me dijo, porque esa cuestión ya pasó de la preocupación de la gente. Aquí lo único que la gente busca es poder trabajar y volver a la cuestión que siempre tenían antes de la pandemia. Me pareció extraño eso, pero me dice que es así, que nadie habla del coronavirus en Estados Unidos. Y como dijo un día el presidente de Brasil, que mueran los que tengan que morir nomás, pues si esta cuestión es evidente que está inflada, las cifras del coronavirus. Y hay gente que muere por un montón de otras causas, pero también todo es coronavirus. Y ese es el problema. Él me dijo eso. Y me sorprendió porque me parece tan raro, porque la gente sigue muriendo en Estados Unidos. Me dijo, aquí esa cuestión se acabó. Pero resolvimos seguir para adelante. El que tenga que morir, que muera. Pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestra vida normal. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que es lo que uno a veces piensa realmente, porque el virus, sí es verdad, existe, es real, pero se sobredimensiona y eso está trayendo mucho depresión, estrés, crisis de pánico, y ahora está acarreando los problemas económicos del trabajo. Sí, terrible. Y la verdad que la iglesia, mire, la iglesia deberíamos tomar esa postura, porque yo a veces veo programas que están en vivo, por ejemplo, de Estados Unidos, el pastor Jimmy Swaggart sigue transmitiendo con su familia y bueno, y uno escucha las prédicas y ni se toca el tema, no sé, del virus. ¿Entiendes? Acá los predicadores todos hablamos del virus. Sí. Entonces, todo esto ya se olvida. Ahora estamos orando para que Dios nos dé al gobierno la sabiduría para enfrentar. Y usted dijo una clave, por ejemplo, si una iglesia tiene la capacidad para 400, está bien 100, porque ya tiene un buen distanciamiento social, Sí, ¿cierto? claro, pero lo que acá no se entiende es que cómo es ridículo con 5 personas, porque la iglesia evangélica y la entidad religiosa, bueno, católico, musulmán, evangélico, hace poco se ganó en el Tribunal Supremo una denuncia, una demanda por la libertad religiosa, que no era constitucional, no estaba en la Constitución suspender el ejercicio religioso. Entonces se ganó. Pero ¿qué se hizo? Que ellos dijeron, bueno, sigan haciendo culto, pero
siempre la ley tiene sus vacíos, entonces dijeron, pero háganlo con 5 personas, ¿me entiendes? Y eso la verdad que ha traído mucho malestar en el pueblo cristiano, en el pueblo evangélico, y nos vemos hoy día así con esa situación de no poder congregarnos, de no poder reunirnos, de no poder orar. Usted mismo es un predicador que bendice mucho. Tratamos de hacer una conexión ahí a través de un programa que pudiera aparecer acá en la cámara. Ya lo vamos a hacer y damos gracias al Señor, pero no poder estar, usted que estaba habituado, cierto, a salir, a viajar, a predicar, y eso nos mantiene vivos. Algo ya más personal, ¿cómo se siente usted, mi pastor, ahí? Claro, lo que más quiero es, lógicamente, volver a ver la iglesia presencial, ¿viste? Estos contactos así me gustan mucho porque igualmente se llega a miles de personas, claro. Pero otra cosa es predicarle, no sé, a 40, 50 o 100 personas de manera directa. Eso tiene otro sabor. El mensaje presencial en el Evangelio es irreemplazable. Así es que ahí estoy en la expectativa. Bueno, en algún momento se van a abrir las fronteras. Y como decía uno, volveremos a ser libres. Claro. Estamos todos encarcelados, parecimos presidiarios. Esperamos eso y bueno, y estamos orando por eso y damos gracias al Señor. Bueno, el pastor Eduardo Pichincura, porque lo conocimos como hermano, ahora es pastor, claro. Dice, saludos mis pastores, escuchando atento desde San Ramón. ¿Ah? Viste, qué bueno, Eduardo, un gran amigo, ¿cómo no? Emma Vergara, la pastora también, Emma Vergara, también nos saluda, dice, saludo al pastor Daniel y al pastor Ernesto Silva. Pastor Ernesto Silva, bueno, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Es un tiempo que muchas veces usted nos advirtió a través de la palabra del Señor que llegarían estos días de la peste. Y después de la peste, indudablemente que viene el hambre. ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia en este tiempo? Bueno, la palabra que uno ve en el libro de Romanos, tomado del libro de Habacuc, el justo por la fe vivirá. O sea, esa es la experiencia del que camina con Dios, pues es mi experiencia. Así es que Dios provee, Dios da. Imagínate ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que la mujer, la visión, ¿viste? Que aparece ahí, es llevada al desierto y es mantenida por Dios en 3 años y medio, o sea, en pleno desierto, como en los viejos tiempos. 40 años estuvieron comiendo el maná los muchachos de Israel. Así va a ser, Dios provee, Dios sostiene, pero tenemos que tener cuidado con el hecho de tener planes alternativos, porque esta cosa se viene brava. Si no es ahora, será en otro momento, pero este tema de las plagas hace rato que están en medio del mundo. Así es que se van a seguir repitiendo. Y con toda certeza, tú sabes que este coronavirus es el número 7 de la serie, pero son bastante más los que están por venir. Entonces dice que cada vez va a ser peor la cepa que va a venir, independientemente de que se estima de que hay un montón de virus que son virus de laboratorio, son hechos producto de la arquitectura genética, de ingeniería genética también, aparte de arquitectura genética. Entonces existe la posibilidad de que estas cuestiones también sean cosas planificadas por estructuras de poder que manejan el mundo, cuya finalidad principal es la misma finalidad que tiene el diablo: vino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces el problema que tienen las élites en el mundo, los que manejan el mundo, es que mucha gente la que hay sobre el planeta, y la mecánica que están usando es tratar de eliminar a la gente con la mayor cantidad posible. De repente he escuchado a tecnócratas decir que las 2 grandes herramientas para reducir la población mundial están relacionadas con las guerras, con las pestes y con el hambre, que evidentemente eso te lo señala claramente Apocalipsis hace 2000 años, y es lo que justamente se ha ido dando, Pastor Dani. Me lleva una cuestión realmente terrible. Yo creo que hay cosas mucho más dolorosas que van a venir, y una de las cuestiones interesantes de este coronavirus es el tema que está relacionado con el oxígeno, está relacionado con el aire,
con la cantidad de oxígeno en el aire, porque esta cuestión ataca preferentemente los pulmones de la gente y evidentemente produce un daño terrible a otro tipo de órgano en el cuerpo humano. Así, y hemos estado hablando, yo me recuerdo, no quiero ser autorreferente, pero es imposible evitarlo. Me he vuelto viejo predicando sobre temas como los que ustedes han escuchado con respecto a la disminución del oxígeno en la atmósfera terrestre, que son cuestiones que se pueden provocar artificialmente o por el desgaste que tiene toda esta cuestión que llamamos cambio climático. Mi pastor. Sí, bueno, muy interesante lo que usted dice, mi pastor, porque el problema, como dice usted, es el oxígeno. Y es importante notar, hay muchos doctores que hablan sobre este tema de la mascarilla y dicen que no es sana, porque estamos respirando lo que al mismo tiempo eliminamos. Entonces una persona que pasa 8 horas con la mascarilla, de alguna manera no está respirando aire limpio. Y hoy día se prohíbe ir a las playas, lugares que antes los doctores recetaban, ¿cierto? Decían, vaya a la playa, tome aire puro, el aire le hará muy bien. Entonces, aparte de todo, el calentamiento global y todo lo que siempre usted nos ha hablado, aparte de todas esas cosas, hoy día hay un ataque personal. Por eso nosotros estamos orando y decimos, tiene que haber otra alternativa. ¿Cómo abordar la pandemia? Usted nos hablaba del caso de Estados Unidos, no se toca el tema, se usa en mascarilla, por salud mental, por esto, la crisis es real, pero hay que saber abordarla. Y en nuestro país, bueno, se sigue las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, podría ser también por eso, por la OMS, ¿cierto? Y que Estados Unidos parece que, bueno, cuando estaba por lo menos el presidente Donald Trump, ahí hubo una ruptura con la OMS. Pastor. Claro que sí. Sí, es muy cierto eso. Hay que tratar de estar la mayor parte del tiempo sin la mascarilla, salvo que se salga a lugares públicos donde la autoridad sanitaria recomienda que la gente se la ponga. Pero la idea es pasar el menos tiempo posible con la mascarilla, si es la cuestión. Uno exhala aire contaminado y si seguir respirando para adentro la misma contaminación que expulsaste, uno se puede hacer la idea, sin ser técnico, que esa cuestión debe ser altamente contaminante. Entonces, lo ideal es estar con la mascarilla lo menos posible. Naturalmente, si estás en espacios internos de la casa o en algún lugar despejado donde no hay más gente, eso es tremendamente saludable. Pero el tema del oxígeno, Pastor Dani, siempre ha sido una idea recurrente. En este momento, la carga de oxígeno en la atmósfera debe andar cerca del 13%. Y dicen los especialistas que cuando se está llegando a este nivel, la gente empieza a enloquecer, porque te entra menos oxígeno en la croqueta. Si antes, en un estado más sano de atmósfera, habían gente loco y tontos también, ahora imagínate con menos oxígeno. Hay más locos y más giles, es lo que siempre digo. Entonces, por eso es que los tipos reaccionan como reaccionan, poniéndose a pelear con la gente, matar, desobedecer la ley, no guardar los reglamentos que impone la autoridad sanitaria. Esta cuestión es terrible, la falta de oxígeno le está haciendo mucho mal a la gente. Y lo otro, que siempre los argumentos que usamos es que están haciendo un tipo de niño que necesita menos carga de oxígeno, con los pulmones más adaptados a la falta de oxígeno. Pero esa cuestión lo está haciendo parecerse a los reptiles, a los saurios, a la serpiente. Y eso te produce un niño que no tiene humanidad, que cada vez es menos humano y es más animal, más reptil. Justamente lo que estamos viendo en la gente hoy, la gente que están naciendo, sobre todo los que nacieron después del año 2000 y sobre todo los que nacieron después del año 2015. Esos tipos cada vez son menos humanos y más reptiles. Esa cuestión es terrible. No tienen amor por nada, misericordia, compasión, no tienen sentido de respeto a la autoridad. Es una cuestión dramática. Este realmente es el final de los tiempos. Pastor Dani. Sí, pastor. Bueno, bien interesante. El oxígeno debe estar en el 13%. Es determinante eso. Claro, porque al llegar, como dice usted, menos oxígeno al cerebro, la gente no razona bien, no piensa bien.
Se enloquece. Y se enloquece, un estado de locura. Bueno, en los días de Noé pasó algo similar, hubo un cambio climático, ¿cierto? Bien, Pastor Dani, me gusta escuchar eso, porque esa es la verdad. Y también los estados como dice usted, de locura, trajeron mucha violencia, aún llegando al canibalismo. Sí, Pastor Ernesto, sí. ¿cree usted que estamos viviendo como en los días de Noé? Estamos en la frontera como para ingresar de manera directa a esos días de Noé. Y la diferencia de Noé con el resto de la gente que vivía en ese tiempo fue la sangre, que tiene que ver con la genética. Por eso dice que Noé era varón justo en sus generaciones, o sea, el tipo perfecto en la sangre. Noé no era tan santo como uno podría creer, pero el mérito de Noé era tener la sangre limpia, la sangre justa, la sangre que realmente produce la salvación. Porque esta cuestión de la salvación es genética, tiene que ver con las estructuras del ADN. Es tremenda, por eso se llama el pueblo elegido, el pueblo escogido, por eso somos linaje escogido. El linaje está relacionado profundamente con la cuestión genética. O sea, se tiene o no se tiene esa genética que permite que el individuo entre en contacto con Dios. Es así de definitivo. En los días de Noé, toda la gente tenía una contaminación en el ADN porque habían entrado a intervenir en la procreación de la humanidad de ese tiempo agentes exógenos, externos, diabólicos. Estaba relacionado mucho con el mundo de los gigantes, y esa cuestión produjo un híbrido que no era humano. El único realmente humano con la línea de Adán en ese tiempo era de Noé y su gente. Pastor. Sí, bueno, meditando en eso, pastor, cuando una persona viene a Cristo, se produce un cambio genético en esa persona. La Biblia dice que, disculpe, que es nueva criatura. Nueva criatura, claro, nueva creación. Y en nueva creación de Dios. Entonces, tiene que ver esto también con el linaje de la serpiente y el linaje, ¿cierto?, de Adán o de Eva, en este caso la simiente de la serpiente, porque usted habló de la gente que están haciendo ahora y que se adapta al oxígeno, ¿cierto?, gente que es más... como dice la Biblia, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, ¿cierto? Sin afecto natural, implacable, sin misericordia, amadores de los deleites más que de Dios, pastor. ¿Qué te parece, hermano? Y estamos viendo cómo ha aumentado la violencia, los robos, hoy te matan, ¿cierto? Ya sin misericordia, y son niños, pues son jóvenes, adolescentes. Eso es lo sorprendente. Eso es, otras cosas. Entonces todo va concordando, pastor, con lo que usted nos está hablando. O sea que cuando la persona viene a Cristo tiene una, por así decirlo, una metamorfosis, ya sea en su espíritu, pero también, usted me está diciendo que es la sangre, pastor. Sí, bueno, lo que hemos comentado muchas veces también con ustedes, el tema de la sangre. Si no hay un cambio en la sangre de la gente, que se traduce como alma en el griego, realmente es imposible no solo la salvación, sino la transformación de la vida. O sea, este concepto de santidad, de que el loco fue malo y se vuelve bueno, o que era pecador y se vuelve santo, está relacionado íntimamente con el flujo sanguíneo, porque el primer cambio biológico que se produce con la salvación está en la sangre. La sangre de una persona salva es distinta a la sangre de un tipo mundano, absolutamente. A lo mejor en el microscopio se analiza una gota de sangre de un tipo que pertenece al reino y otro que no. Seguramente el científico no va a poder determinar qué tipo de sangre pertenece a qué sujeto, al que tiene salvación o al que no la tiene. Pero algún día habrán instrumentos clínicos que serán capaces de detectar esa diferencia. Ahora no, pero el cambio existe, es real. O sea que la sangre de la persona redimida por Cristo es diferente a la sangre de la gente que no tiene la redención. Esa cuestión es así, o sea, el concepto que establece la Biblia es tremendamente importante con respecto a eso. Por eso somos diferentes, por eso esa cuestión
que uno ve en el libro del apóstol Santiago, la carta, que es el que más habla sobre esta cuestión del concepto mundo y pueblo de Dios. Sí. Entonces dice que no hay ninguna relación entre el mundo y la iglesia. Almas adúlteras, dice, ¿por qué desean las cosas del mundo en lugar de desear las cosas del reino? Habla mucho sobre esa cuestión de la diferenciación con el mundo y la iglesia. ¿Por qué? Porque son conceptos genéticos, los dos son conceptos genéticos. Está la raza de la serpiente, que es el mundo, y están los hijos de Dios, que es la gente que pertenece al reino. Siempre han habido esos dos linajes, siempre. Cuando Jesús predicó, lo mismo que Juan el Bautista, los dos le dicen lo mismo a los fariseos: generación de víbora, hijos de la serpiente, que Él les enseñó a huir de la ira que vendrá. Los enfrenta, los dos con la misma forma de decir las cosas. O sea que la raza de la serpiente es una cuestión real. Ahora, imagínate, Pastor Dani, que si hace 2000 años atrás esas sabandijas estaban dirigiendo la religión allá en Jerusalén y estaban enquistados en el poder político con los Herodes. Imagínate cómo estarán ahora esa raza de la serpiente. Por eso son los locos que manejan el mundo. Y por eso lo tienen como lo tienen también. En concordancia con lo que Dios dice en la carta primera de Juan, que todo el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, esta cuestión es terrible, y más que nunca se debe hacer la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia. Y se echará de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa es la palabra de Malaquías. Pastor, Dios le bendiga. Entonces, a la luz de la palabra, cuando dice vosotros sois nación, luego dice soy linaje, ahí está hablando entonces de la sangre, netamente genético. Sí, mire, pastor, hay un versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ahí está la herencia, ¿cierto? La genética. Claro. No con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo produce en nosotros entonces el cambio, la transformación. Pastor. Sí, produce el cambio y la transformación a nivel genético. Cuando uno lee el primer capítulo del Evangelio de Juan, que es interesante, naturalmente todos conocemos la palabra que aparece ahí, que dice que los hijos de Dios no son hechos conforme a la carne ni por voluntad de hombres, sino de Dios, que llegan a ser hechos hijos de Dios. O sea, que hay toda una ingeniería genética para producir este estado que llamamos hijos de Dios. Y la palabra dominante de Cristo, cuando dice, por su fruto los conoceréis. O sea que cuando la gente es transformada por Cristo hay evidencia. Los frutos todos se dan para afuera. Es como siempre digo, de repente a más de algún loco me dice: pastor, mis frutos son espirituales, por eso no se ven. Siempre le digo a los tipos, no me vengáis con esos cuentos chinos, porque no he conocido un árbol que dé los frutos para dentro del tronco. O sea, todos los frutos se ven. Claro. Entonces, cuando la gente ha sido redimida, transformada por Cristo, la evidencia son las cosas que el tipo produce, las cosas que hace. Y en eso se ve quiénes tienen esta bolsa de gatos, porque hay mucha simulación, mucho engaño. Tipos que posan para hacer lo que no son y para engañar a la gente con realidades que no tienen adentro del alma. Pero cuando el árbol produce fruto, lo produce con alegría, de manera espontánea. Producir fruto para el árbol bueno no es ninguna cuestión de alto nivel de exigencia, ¿no? El tipo no tiene que sufrir para ser bueno. Es espontáneamente santo. Y esa cuestión es algo que hay que señalar mucho en este tiempo, donde la corrupción y la maldad está muy mezclada en ambientes y en lugares donde hay gente que parecen tan buenos, pero que si no pertenecen al estirpe de Cristo, esos locos en algún momento van a sacar la garra y nos vamos a decepcionar de ese tipo de personas. Pastor Dani. Pastor, entonces es necesaria, como dice, una nueva creación, que somos creados según Dios, como dice, y ser hechos hijos de Dios. La otra palabra sería entonces el nuevo nacimiento, volver a nacer. Si no se nace de nuevo, no se puede entrar al reino de los cielos. Viste, pastor, es que esas cuestiones sustanciales del Evangelio
son las cosas que todos nosotros los creyentes tenemos que recordar. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber una nueva criatura, tiene que haber un nuevo hombre, creado a la imagen de Dios que lo creó. Oye, estaba recordando, hay un tema muy interesante en las 7 parábolas del reino que aparecen en Mateo capítulo 13. Sí. La primera parábola, el sembrador. El sembrador salió a sembrar, semilla. De ahí viene la expresión semen, que es la semilla más pequeña de todas las semillas que hay en todas las semillas del universo. Por eso la parábola de la semilla de mostaza es una cuestión tremendamente relacionada con la cuestión genética. Pero la parábola del sembrador es genética pura, la semilla, que es el origen de la vida. Después la segunda parábola es el trigo y la cizaña, donde te aparecen las 2 semillas. La semilla del reino de Dios, de los hijos de Dios, y la semilla de los hijos del diablo, que se llama cizaña. Entonces, esos son los 2 componentes típicos en el universo. En todos los universos existe la semilla de Dios y la semilla de la oscuridad. Entonces, y después la tercera parábola, que tiene que ver con esta cosa extraordinaria de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas. Después viene la parábola de la levadura, que también es una cuestión netamente genética. Después tú sabes que aparece la parábola que tiene que ver con la perla preciosa y el tesoro escondido. Y después la parábola de la red, la última, la séptima, que habla acerca de esa selección genética entre los peces buenos y los que no son buenos. El capítulo 13 de Mateo es genética pura, absolutamente. Incluso el primer nombre del libro de Génesis es genética pura, Génesis, que tiene que ver justamente con los comienzos de la vida. Toda la Biblia es genética, absolutamente toda la Biblia es genética. Por eso el tema que ahora se puede explorar, porque la ciencia te ayuda también con sus recursos, es tremendamente interesante ver que a Dios le interesa tanto esta cuestión genética. Por eso el texto dice que muchos vendrán en aquel día diciendo: Señor, predicamos contigo, hicimos milagros. Una cuestión extraordinaria, pero el problema es genético. Si no están en el libro de la vida, los tipos están fuera. La salvación es genética. Por eso el apóstol dice: ay de nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, porque esta cuestión es un milagro de Dios, nada más. Y cuando la gente se relaciona con Dios, un milagro divino, es una cuestión genética. Es el hijo que recuerda al padre, el hijo pródigo, es la parábola más alta en genética que existe. Extraordinario, cuando uno recuerda la paternidad de Dios en su corazón y uno sabe que es hijo de Dios. Siempre, nunca dejamos de ser hijos de Dios, aunque la gente ande muy descarriada, muy lejos de Dios. En algún momento esa paternidad Dios la reclama, y es por eso que cada uno tiene un punto de conversión en un momento en su vida, y gloria a Dios cuando volvemos en sí, y nos cae la chaucha, como dice un amigo mío, para darnos cuenta que no somos del mundo, sino somos del reino de Dios. Bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que usted nos plantea. Agradecemos al Señor por esto, y la verdad que este es un tiempo entonces donde, como dice Malaquía, viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que practican maldad, dice que serán estopa. Y allá hace una diferencia, dice: más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Sí, Señor. ¿Está viniendo ese día, Pastor Ernesto? Sí, pues con todo el corazón, eso es lo nuestro, es la espera. No solamente la espera así como de esperanza, sino que es la espera en la certeza, que el que dijo volveré, realmente volverá. Está viniendo, Señor. Está viniendo. Amén. Bueno, una palabra, aprovechar este momento que Dios nos da, una tribuna, una palabra para todas esas personas que en este momento nos están escuchando y que están, como usted lo ha dicho, a veces están mal estacionados, que tienen que volverse a Cristo. Están quizá decaídos, sin fuerza. La pandemia ha enfriado a mucha gente en su fe. Sí, claro. Hay mucha gente que necesita, bueno, la iglesia, como decíamos, presencial,
hay gente que es débil, no todos tienen la misma fortaleza de sostenerse, de una comunión más fluida con el Señor. Entonces, ¿qué le diría usted a esa gente que está lejos del Señor o a esa iglesia que está fría en este tiempo? Porque a mí se me hace que estamos viviendo el tiempo de las 10 vírgenes, donde hay mucha gente que no se ha dado cuenta que este es el tiempo de llenarnos de aceite, y que están esperando que las cosas empeoren, pero al final ya no habrá no habrá esperanza. Por eso es que hay que guardar reserva en este tiempo. Pastor, con referente a eso, una palabra ahí que Dios ponga en su corazón para todos los auditores. Es justamente lo que uno está buscando mientras se da la conversación. Sí, Pastor Dani, el tema de las 10 vírgenes, un temazo que yo creo que no hay predicador que no haya predicado sobre esa parábola, porque es el tiempo de la espera. Y el detalle es justamente el combustible. Sí. Las 10 vírgenes tenían lámpara, pero el problema no era la lámpara. El problema era el combustible, porque es como cuando te vas de camping y cae la noche y está la linterna, pero la pregunta del millón es ¿y dónde están las pilas para esta cuestión? Claro. Entonces, y es lo que le pasa a mucha gente, igual se van al campo, van a hacer una fogata para cocerse algún alimento y nadie llevó fósforo. Entonces, esa cuestión es determinante. El combustible, esa fuerza del espíritu, que nosotros hablamos siempre en nuestros términos un poco de símbolo, como el Espíritu Santo relacionado con el aceite que surge justamente del olivo, del fruto del olivo, que es la aceituna, con la que se hace no solo el aceite, sino que también se le da ese uso extraordinario de utilizarlo en las comidas, el aceite de oliva, pero también es combustible, es las dos cosas, es comida y es luz, o sea, en el fondo es pan, y es justamente esa cuestión espiritual tremenda que tiene que ver con los elementos que no son materiales. Por eso el simbolismo del aceite es una cuestión extraordinaria, y hay que forzarse para llenarse de ese aceite de Dios, aunque indudablemente es una gracia divina, es como dice el salmista, mi copa está rebosando, y se derrama, y me ungiste con aceite, y mi copa se desborda. O sea, esas cuestiones extraordinarias de la saturación de la vida espiritual. Y la gente tiene que buscar a Dios, hay que tener más oración, más lectura de la palabra. Mira, yo estos días que, bueno, ya llevamos más de un año confinados, sí. Pero a pesar de que no he tenido oportunidad de salir a la prédica porque esta cuestión te prohíbe, sin embargo me paso todo el día, hermano, todo el día, recitando textos bíblicos, leyendo la Biblia, proclamando el reino de Dios. Creo que nunca en mi vida hablé, pero mira, he recitado miles de textos en todo este tiempo que he estado confinado. Nunca lo había hecho en mi vida, porque seguramente estábamos preocupados de otras cuestiones, pero me paso el día en esta recitación de la palabra. Bendito y Dios. Tú sabes cómo la palabra fluye el milagro de la presencia divina. Cuando uno habla la palabra, hace que algo ocurra en estas atmósferas espirituales. Tú hablas la palabra y la palabra te llena tu casa, llena tu barrio, llena el lugar donde estamos. La palabra de Dios es milagrosa. Cuando se proclama la palabra, el alma se llena de aceite divino. Por eso la lectura de la palabra, el decir la palabra, por eso hay que aprenderse la palabra para recitarla, tienen que memorizarla y recitarla continuamente y leerla continuamente. Eso te va llenando el alma de una presencia de Dios extraordinaria. Yo creo que el gran problema al final de los tiempos es justamente eso, que la gente tiene lámparas pero no tienen todo el aceite suficiente. Y la solución es llenarse de Cristo. Sí, eso es, y Cristo es la palabra, y la palabra es Cristo, mi pastor. Aleluya, qué tremendo consejo. Yo también quiero invitarlo para que después nos guíe en una oración. Nosotros todos los días estamos orando por Chile y por la iglesia chilena también. Muy bueno. Así que vamos a dejar la oración para unos minutos más.
y yo le voy a decir, pastor, pero quiero hacerle algunas preguntas importantes. ¿Qué es para usted el Espíritu Santo? Bendito Dios. Mira, yo creo que cuesta mucho definir a Dios. Es el Dios invisible y es el Dios inconocible. Como dijo el Cristo, nuestro Señor, a Dios nadie lo vio jamás. Por lo tanto, todas nuestras aproximaciones a esos mundos divinos están dentro del campo de lo subjetivo. Es difícil definir a Dios y tratar de decir qué es el Espíritu Santo. Es una cuestión que realmente me pone en duros aprietos, porque tengo mucho respeto por ese concepto, el del Espíritu Santo. Jesús mismo lo dice, ¿no? Que si un hombre blasfema contra Dios puede ser perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, esas cuestiones siempre me han hecho tener mucho respeto por la definición de esas ideas relacionadas con esos mundos espirituales. No sé, entonces me cuesta aproximarme, pero yo creo que dicen que los escrituristas, bien, estoy recordando el texto de Juan 3:8, que dice que el viento sopla de donde quiere, todos conocemos el texto, 3:8 de Juan. Sí. Los escrituristas dicen que la expresión en el texto que está escrito en el Nuevo Testamento se escribe de la misma manera viento que espíritu. Por lo tanto, así es todo aquel que es nacido del viento, así es todo aquel que es nacido del espíritu. El espíritu lo ha cubierto todo, todos los universos, todos los mundos están llenos de esa presencia de Dios. Antes que el mundo fuese, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice el texto escritural en español, se movía sobre la faz del abismo. Incluso otros textos dicen que el espíritu de Dios aleteaba sobre la faz del abismo, como si fueran las alas de una gran ave que mueve sus alas frondosas y maravillosas sobre la faz de las aguas. Son todas cuestiones enigmáticas, pero el Espíritu de Dios es algo que se lleva en el alma, se siente. Yo creo que cada uno que ha recibido el Espíritu Santo sabe que tiene esa joya. Sí. Y no tiene que andar demostrándolo con palabras o con expresiones para que otros lo vean. Es lo que se lleva dentro del alma, es la certeza que uno tiene que ha recibido el Espíritu Santo, que lo lleva, y que esa gracia no fue por méritos nuestros, sino que es gracia dada por Dios, no va. Ahora, una palabra interesante que recuerdo en la Biblia es cuando se dice esta frase, que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Amén. O sea, esa cuestión es determinante, ¿no? ¿Cómo un loco de iglesia me puede decir que tiene la presencia de Dios y es más porfiado que el diablo? O sea, esa cuestión no puede ser, po. Yo siempre le digo a los pastores, así como te he dicho a ti, Pastor Dani, amigazo, cuando ustedes en su iglesia detecten gente porfiada, a esos locos desháganse lo más pronto posible de ellos, porque son un puro cacho, ¿no? Un clavo de 4 pulgadas. Entonces, la gente con la que uno trabaja como pastor es con la gente que obedece a Dios, porque si los tipos no obedecen a Dios, menos te van a obedecer a ti como pastor. En cambio, cuando la gente obedece a Dios, son capaces de obedecer también la voz de su pastor, que los pastorea en esta fase terrestre en que vivimos. Yo creo que el Espíritu Santo, una de las características que reflejan el alma humana es la obediencia. La obediencia es someterse a Cristo, es someterse a su palabra, es someterse a su voluntad, es guardar sus mandamientos y vivir de acuerdo a la disciplina de Dios. Por eso cuando uno es discípulo, tiene disciplina, se somete a la disciplina de Dios. Los otros se llaman creyentes. Esa es una manada de locos, indisciplinados, porfiados, se mandan solos, hacen lo que quieren, viven como se les ocurre. Pero el discípulo, no, pues el discípulo es sometido a la disciplina de Cristo. Por eso siempre debemos llevar a la gente a ser discípulos. Partimos con ellos como creyentes, y está muy bien, pero después el trabajo pastoral es llevarlos a ser discípulos. Y es lo que dijo Cristo, vayan por el mundo y hagan discípulos. No dijo hagan creyentes, no, pues sí, los creyentes son una primera fase, pero después el discípulo es el tipo que obedece al Espíritu Santo, que obedece a la palabra. Amén, pastor.
Bueno, por eso decía cuál es su apreciación. Es como Sí, describir a Dios muy, muy, muy difícil. Y sobre todo ese Espíritu Santo, esa persona maravillosa del Espíritu sí, Santo sí. que mora en Amén, nosotros. Eh, amén. y nosotros hemos estado estudiando esta semana acá en la radio sobre eso. Qué bueno, Pastor, qué bueno, bueno. es una bendición tenerlo. Hay muchos hermanos que ahí están conectados a través de las redes sociales, muchos saludos. Qué bueno. Y que Dios le bendiga. Bueno, quiero Gracias. decirle a usted que es una bendición para mí, es un maestro, no solamente que nos enseña cierto teología como alguno podría pensar, sino que es un ejemplo de vida para nosotros. Ayer estuvimos al obispo Carlos y le hicimos una entrevista Aquí, y la verdad que uno aprende de hombres de Dios. Y usted es un gran valor acá en Chile, un hombre de testimonio, como usted me dijo una vez. Hay gente que tiene sana doctrina, pero no tienen sano testimonio. sí, bueno, Entonces, el problema. entonces lo más importante acá es la vida, es ser un hombre íntegro con la ayuda del Señor, porque todos somos hombres, somos Sí, falibles, sí, sí, pero sí, con la ayuda del Señor. Y bueno, usted siempre nos dice una frase, es que toda la vida ha estado dentro de la iglesia desde niño, sí, ¿cierto? Y así es. dice, he sido fiel como un perro. ¿Cómo, cómo, cómo uno puede ser fiel al Señor como un perro? Sí, suena fuerte, ¿verdad? Claro, Pero es una de las cosas más admirables de un perro, de ese perro. Es como tú me habrás escuchado, Pastor Dani, en esas prédicas cuando digo un perro que tiene la felicidad de ser mascota de un tipo millonario, por ejemplo. Usted imagina la vida de ese perro, o sea, tiene una casa decente, capaz que tiene hasta celular. He visto en las noticias perros que tienen collares de diamante colgando al cogote. O sea, una millonada colgando al cuello de un perro que ni siquiera entiende el valor de lo que lleva. Ese perro vive tranquilo, veterinario, desparasitado, vacunas, bien atendido, bien alimentado. Ese perro tiene toda la responsabilidad de corresponder a su amo, porque lo que recibe del amo es una cuestión extraordinaria. Entonces, esa reciprocidad entre el amo y el perro le da cariño al dueño, que lo satisface mucho, eso es porque se lo merece el dueño, porque lo trata bien al perro y lo tiene como un rey, viviendo mejor que mucha gente en la calle. Pero otra cosa es el perro del linchera, el perro del ciruja, el perro del cartonero, el perro de aquel que recoge huesos en la calle y los vende, como en los viejos tiempos, ahora casi no, pero ese perro del que vive debajo de un puente, del que duerme a la intemperie con su amo pasando noches de frío, porque ese perro no se va del lado de su amo, porque el dueño es muerto de hambre, y el perro, tú te imaginas que no debe comer sesos de canario con semejante dueño, pero ¿por qué permanece con él? Entonces, yo en mi vida de cristiano siempre he dicho, yo no soy el perro del millonario, sino que soy el perro del ciruja, soy el perro del vagabundo, ese perro que no tiene ningún futuro con el dueño que tiene, porque el dueño tampoco tiene ningún futuro, sin embargo, está con él. aleluya. Me emociono profundamente, porque al final me doy cuenta de una cuestión que es tremendamente importante, que sigo a Dios, al que lo tiene todo, Amén. pero también sigo a ese Dios que podría ser que no tiene nada y que no lo sirve porque te dé lo que te da, sino que lo sirves porque realmente lo amas. Y Aleluya. jugarías tu vida y tu destino atado, encadenado al futuro de tu amo, y aunque no tuviera nada para darte, Dios sigue siendo Dios. ¿Y porque es Dios? Yo lo Aleluya. amo. Aleluya. Esa es mi vida, esa es mi experiencia. Me siento profundamente conmovido, porque creo que hay mucha gente que también aman a Dios así, no por lo que Dios les dio, sino por lo que Dios es. Y a Dios hay que servirlo.
en esa dimensión. No estamos Aleluya. aquí para que Dios nos dé lo que necesitamos, lo que pedimos. Estamos aquí sirviéndolo porque lo amamos. Y como dice el texto bíblico, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Aleluya. Y quiero repetir el texto en la versión que Aleluya. siempre uso. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó antes. Dios no nos amó ahora, nos amó en la eternidad. Y por eso, porque siempre tuvo en su memoria nuestro nombre, envió a su Hijo Jesucristo a rescatarnos de la oscuridad en la que vivimos. Por eso lo amamos, porque Dios es digno de ser amado, no por lo que tiene, sino por lo que es. Aleluya. Pastor Ernesto, la verdad que siento en mi corazón la presencia del Espíritu Santo del Yo Señor. también. Aleluya. Amén, Amén. aleluya. Amén. Y me viene esa palabra cuando muchos querían seguir a Cristo, y aunque Él siendo rico, Él siendo el millonario, se hizo pobre. Porque Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y una almohada. Y solamente lo siguieron aquellos que lo amaban. Pastor, Claro. es una tremenda bendición. Aquí en el estudio yo siento en mi alma la presencia del Señor. Gracias por bendecirnos, por ser un referente para nosotros. Hay mucha gente ahí saludando, alabando al Señor y diciendo aleluya, gloria a Dios. Ahí están escribiéndonos por estos medios. Y nosotros siempre en esta pandemia hemos comenzado a hacer una oración de unos 5 o 7 minutos por Chile, por la iglesia, por los acontecimientos, pastor, y nos gustaría tener la honra de que usted fuera la persona que orara. Si tiene algo que decirnos antes también lo puede decir, pero que usted fuera la persona que orara en este momento, pastor. Bueno, pastor Dani, mira, tengo acá mi reloj, entonces voy a calcular justo los 5 minutos entre la oración y lo que pueda decirles. Pero es lo que siempre digo sobre la oración. Esta es parte de la oración ya. Amén. El poder de la oración no está en el que la hace, sino en el que la oye. Entonces, a veces nuestras oraciones pueden ser así un poco débiles, a veces hasta falta de fe. Pero Dios en su misericordia, si Dios le pone oreja a nuestra palabra, los milagros ocurren. Siempre, Aleluya. siempre. Y sinceramente me da la impresión que Dios no es tan exigente con la cantidad de minutos que uno ore, sino con la sinceridad del corazón. Así es. Dios escucha, ay, bendito Dios. Aleluya. Dios escuchó el llanto, ¿te acuerdas? El llanto de Ismael. Amén. Aleluya. El llanto, ni siquiera la oración, ni siquiera la palabra, sino el llanto del niño. Y conmovió el corazón de Dios. Gloria a Dios. Ese llanto de ese muchacho que estaba condenado a morir de sed y de hambre en el desierto. Sin embargo, Dios escuchó el llanto. Aleluya. Por eso estos caminos de Dios son tan extraordinarios que a veces hasta un gesto que uno tenga en el alma, Dios lo escucha como oración y contesta la plegaria. Vamos a orar, Señor, te doy tantas gracias por esta alegría de comunicar con Radio Plenitud, de estos amigos nuestros que durante toda la vida han estado rodeándonos con su cariño, su aprecio, su amistad. Gente que nos han sostenido y nos han dado palabras de ánimo y nos han dado la oportunidad de predicar en las iglesias que ellos pastorean. Te doy gracias, Señor, por esos milagros tuyos y te ruego que esta palabra de fe de alguna manera inunde el corazón de tu pueblo. Así es, Señor. Tú conoces la necesidad y sabes lo que necesitamos. Incluso tu palabra me invita al silencio. Cuando me dice, no ores pidiendo lo que necesitas, porque el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. No hagan como los mundanos, los gentiles, que creen que por los gritos que dan van a ser escuchados. Señor, no es problema de gritar, yo también he gritado un montón de veces clamando a ti, pero lo importante es saber que tú conoces nuestra necesidad.
que no nos preocupemos por lo que hemos de comer, lo que hemos de vestir, lo que hemos de beber, que lo hay que preocuparse realmente es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En este mundo materialista, en este mundo de lo que se llama el consumismo, este mundo secularizado, donde tanto tienes, tanto vales. La aflicción por los bienes materiales es una enfermedad que ha corroído el alma de la gente. Y a veces nos arrastra a nosotros también, Señor, en esta lucha frenética por poseer los bienes materiales. Y lo único que produce es una sociedad sin corazón, sin alma, una sociedad que no tiene sentimiento, que no conoce la misericordia, una sociedad de corazones hechos de piedra, duros como el mármol. Pero nosotros somos tu pueblo, tenemos un corazón de carne en el que has escrito tu ley para tu gloria, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias, y permite que tu pueblo sea amparado, protegido, guardado, bendecido, que lluevan bendiciones del cielo, Señor, sobre tu iglesia. Y como dice tu palabra, reprenderé por vosotros al devorador, para que no devore la siembra de vuestra tierra, y para que vuestra vid en los campos no sea estéril, dice Jehová. Ejército. Me gusta esa palabra. Oh, bendito Dios. Malaquías 3:11. Claro, hay que leerla, muchachos. Amén. Y hay que entender que Dios es bueno, soberano, misericordioso, y que aún en las aflicciones que tenga el justo, de todas ellas le librará Jehová. Es tu palabra que me refresca el alma y que me hace sentir confianza en estos días difíciles. La palabra de Dios nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén, palabra de Jesús en el Evangelio. Señor, es la clave. Tenemos que orar. Amén, tenemos que pedir orar. Tenemos que creer. Aleluya. Y cuando oramos y creemos, lo que pedimos viene gloria a a nosotros. No tenemos que salir a buscarlo. Viene a Aleluya. nosotros. Y que así sea en la vida de esta gente maravillosa que está en la transmisión en este momento de Radio Plenitud. Que el que tenga una plegaria, el que tenga una oración, el que tenga una necesidad, que pida orando, creyendo, lo recibirá. Y lo que pide vendrá a Dios. Ahora, que así sea, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Pastor Dani, que Dios nos bendiga. Gracias, Pastor Ernesto. La verdad que sentimos fuertemente al Señor, su presencia se ha hecho manifiesta acá. Aleluya. Amén, amén. Contento de haberlo tenido. Que Dios le bendiga, Dios bendiga a la pastora Erika ahí. Estamos muy sanos, gracias a Dios. Gracias al Señor, y que Dios siga guardándole, protegiéndole. Bueno, pastor, hay mucha gente escuchando la 1380. Por misericordia llegamos a Argentina, la radio llega al sur, y a través de las redes sociales mucha gente conectada. Así que Dios me lo bendiga, mi pastor, una palabra ya de despedida. Bueno, que Dios siga bendiciendo la vida de todo su pueblo. Estamos en sus manos, somos el pueblo de Dios, la heredad del Señor. Así que muy contento de haberlos saludado, de tener esta posibilidad de compartir un mensaje con ustedes, y muy atento entonces al tema pastoral que usted nos sugiere que presentemos en una fecha futura. Así que muchas gracias, Pastor Daniel, y que Dios le siga bendiciendo. Ya está muy bendecido, y todavía lo que está por venir es mejor que todo lo que hemos visto en este presente. Amén. Gracias, Pastor. Saludos, bendiciones. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Amén. Hasta pronto.